Introducción a las bases de datos, conceptos básicos. Actualmente encontramos las bases de datos en todos lados. Desde nuestros teléfonos celulares pues traen varias bases de datos. Si vamos al cine se utiliza una base de datos. En cualquier sistema de ventas hay bases de datos. En el banco, en una escuela, etcétera, etcétera. Entonces, base de datos. Vamos a partir entonces primero con ¿qué es un dato? Para que se comprenda vamos a poner algo concreto que quede grabado. Es una cifra, una letra o una palabra, ¿ok? Que por sí misma no nos da información. Ejemplo, si ponemos la palabra gato y les digo qué se les viene a la mente, habrá quienes digan, no, pues es un animal. Algún otro podrá decir que es un gato hidráulico, ¿no? Una herramienta. O incluso habrá algún ocurrente que diga, no, pues es el ayudante de otra persona, ¿no? Pero si ven, por sí sola la palabra no me da información. Eso es un dato. Después de ahí, entonces, ¿qué viene? Un registro. Si llegan incluso a una biblioteca o a algún lugar donde requieren accesar y para accesar tienen que registrarse, se fijan ya hay una serie de datos que se les piden. Entonces, un registro es un conjunto de datos que se relacionan. Ejemplo, van a entrar, no les decía, a una biblioteca. Les piden su nombre, la hora de ingreso, quizá, no sé, el motivo de visita o el área a la que va a visitar, etcétera, ¿no? Entonces ya es un conjunto de datos y esos conjuntos de datos ya tienen una relación, es un registro. ¿Qué sigue entonces? Información. ¿Y qué es la información? Ahora la información entonces es un conjunto de ¿qué será? Conjunto de registros, ¿sí? Ordenados, ¿qué? Que aportan o que proporcionan, aportan conocimiento sobre algo, ¿no? Lo que sea. Partiendo de eso, entonces, si ya vemos un conjunto de datos o de registros o la información vista en una tablita, se ve más claro, vamos a hacerlo. Vemos aquí dos tablitas. ¿Tendremos ya información? Claro que sí, porque si observamos y si yo les preguntara, a ver, ¿cuántos carros compró Luis? Ya me pudieran decir, pues Luis compró dos autos, aquí está, el cliente es el 3. Luis compró bueno, le puse la marca Audi y compró un Mini. ¿Ok? ¿Cuántos autos compró Hugo? Hugo, si se fijan, no tiene, entonces ¿cuántos compró? Ninguno. ¿Y Paco, cuántos compró? Uno. ¿Se fijan? Ya hay información. En sí aquí la información que tenemos es clientes con su número de teléfono, el auto que compró y cuándo lo compró. Aquí podemos ver, digamos, Luis compró un Audi el 9 de septiembre. Luego regresó y compró un Mini el 11 de septiembre. Rapidísimo. Después tenemos aquí que Paco, con número de teléfono 456, compró un BMW el 9 de septiembre.
Entonces aquí ya tenemos una pequeña base de datos. Si observamos primero, decíamos, ¿qué es un dato? Decíamos una cifra, una letra, una palabra. Entonces cada uno de estas cositas que estaban aquí, o ¿qué son? Estos son datos. Por sí solos son datos. Ahora, un registro. ¿Qué es un registro? Dice conjunto de datos que se relacionan. Voy a marcar de otro colorcito. Un registro, por ejemplo, sería este. Todo este es un registro. ¿A quién estoy registrando? A Luis. Un ID. ¿De quién? De Luis. El nombre de quién es? De Luis. Y el teléfono de quién es? De Luis. Entonces, aquí, ¿cuántos registros tengo en esta tablita de clientes? 3 registros. Esto viene siendo un registro. Y a cada registro también se le puede llamar, se fijan, lo que vemos así son las filas, registro o fila, o también se le conoce como tupla. En el área de base de datos también se le conoce como tupla. ¿Okay? Entonces, aquí en la tabla de clientes tenemos 3 registros, o bien dicho, 3 filas o 3 tuplas. Tenemos además lo que son las columnitas. Ahora lo marco con otro colorcito. Esto de aquí. Esto viene siendo una columna. No está de más decirlo para que luego no se nos olvide. Luego confundimos o se confunden las filas con las columnas. Una forma de relacionarla muy sencillo es columna. Se fijan, son las que están paradas. ¿Cómo tienen ustedes su columna vertebral cuando están parados? Así. No la tienen así, ¿verdad? Entonces una forma de relacionarlo, mi columna vertebral está así, entonces las que van así son las columnas, por lo tanto las otras son filas. Y es columna, también se le llama atributo o bien campo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una pequeña basita de datos, identificamos qué datos es cada uno de los elementos, si se fijan. Aquí cuántos datos tenemos, 9 datos en esta tablita. ¿Cuántos registros? 3. ¿Cuántas columnas, atributos o campos? También 3. Por lo tanto podemos observar o definir entonces que una base de datos es una colección o conjunto ¿de qué? De datos si se fijan como los teníamos en tablita, como están ya organizados y además de que están organizados, se fijan, existe una relación, tenemos las dos tablitas, hay una relación e interrelacionados y todo eso que nos brinda que proporcionan ¿qué cosa? Información. ¿Ok? Entonces es muy importante que cuando hablemos de una base de datos, digamos que tenemos ya sea un conjunto, una colección, o sea, muchos datos, pero esos datos están organizados e interrelacionados, porque si no están organizados o no están relacionados, en realidad no tenemos información como tal, y una base de datos nos sirve para tener información.
Imagínense que tengamos perro, ahí los datos, ¿no? Perro, coche, silla, cosas que no tienen nada que ver. Eso no nos brinda información, por lo tanto, entonces no tenemos una base de datos. Es muy importante entonces considerar esto. Es una colección o conjunto de datos que están organizados y existe relación entre ellos. ¿Para qué? Para que nos puedan proporcionar información.